misionero dedicado a Israel, enfocado en la fiesta de las trompetas. Ahí en Levíticos capítulo 23, Dios le ordena al pueblo de Israel que celebre una serie de fiestas. 7 fiestas muy particulares. Y Dios, que es detallista, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de detalles. Un Dios de detalles. Le dio al pueblo de Israel no solamente la fecha, el mes y el día de cómo y cuándo iban a celebrar las fiestas, sino de lo que Él esperaba que aconteciese en cada una de esas fiestas. Pero lo más interesante de todo esto, mis amados, es que cada una de esas fiestas que están ahí en Levíticos capítulo 23 habla proféticamente de un evento que marca la historia a partir de Cristo. Primero, cada una de esas fiestas apunta y habla de Cristo, pero también habla de otros eventos que van a ocurrir y que ya están ocurriendo después de Cristo. Por ejemplo, la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo el pueblo de Israel celebró la Pascua por primera vez? Vamos a ver, esos maestros de instituto, esos maestros de escuela bíblica, vamos a ver. Desempolven esas páginas del conocimiento. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿en dónde? En Egipto, e iba de camino para el desierto, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que se reúnan por familia, como ustedes celebraron el Día de Acción de Gracias por familia, ¿se acuerdan? Así, que evitaron los bullicios, por familia. Dile al pueblo de Israel que se reúna por familias y van a sacrificar un cordero. Y luego que sacrifiquen el cordero, van a utilizar la sangre del cordero para pintar ¿qué? ¿Qué iban a pintar? Los marcos de las puertas, los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, cuando vea la sangre del cordero en el marco de la puerta, el ángel de la muerte va a pasar de largo y la maldición no va a tocar esa familia. Esa es la primera vez que el pueblo de Israel celebra la Pascua. Así que la Pascua está hablando ¿de quién? De Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. La fiesta de la Pascua habla de Cristo. Otra fiesta, la fiesta de las primicias, habla de Cristo. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice que Cristo es el primero que resucita, siendo la primicia de los que resucitan. ¿Por qué la Biblia habla de que Cristo es primicia de los que resucitan? Si antes de Cristo había resucitado Lázaro, había resucitado la hija de Jairo, había resucitado un muchacho, hijo de una viuda, que Cristo también lo resucitó. Habían resucitado una serie de personas. ¿Por qué la Biblia habla de que Cristo es las primicias de los que resucitan? Porque Cristo es el primero que resucita por toda la eternidad y no vuelve a pasar por el proceso de la muerte física. Así que Cristo es el primero que resucita para vida eterna en un cuerpo glorificado. Tanto así que la Biblia dice que mira, no te entristezcas, porque de la misma forma que Cristo resucitó eternamente en un cuerpo glorificado, tú y yo también vamos a resucitar con Cristo en un cuerpo glorificado. Por eso es que las fiestas de las primicias también hablan de Cristo. ¿Qué sigue? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué simboliza la levadura en la Biblia? Vamos a ver, esos maestros de escuela bíblica, esos buenos estudiantes. El pecado. La levadura en la Biblia simboliza el pecado. Por lo tanto, la fiesta de los panes sin levadura está hablando de Cristo.
que la Biblia dice que Cristo, siendo el verbo de Dios, se humanizó, tomó forma de siervo, pero sin pecado, sin levadura. Sin levadura. Cristo es el pan sin levadura, el único ser humano sin pecado. Por eso es que la fiesta de los panes sin levadura habla de Cristo. ¿Qué sigue? Vamos a ver. La fiesta de Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? Era la fiesta que comenzaba 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés. El pueblo le presentaba al Señor lo mejor del trigo, lo mejor del grano, lo mejor de la cosecha. El pueblo se la ofrecía al Señor. ¿Sabe qué ocurrió 50 días después que Cristo muere en la cruz del Calvario? El día de Pentecostés. ¿Y sabe qué ocurrió el día de Pentecostés después que Cristo muere en la cruz del Calvario? Hechos capítulo 2. ¿Qué ocurrió? Habían como 120 congregados en un aposento alto, en una segunda planta. Allí estaban los apóstoles, estaba María, la madre del Señor. Aproximadamente 100, habían más, pero ya ellos llevaban tiempo allí, así que quedaban como 120 aproximadamente. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, que mientras los hermanos estaban allí cantando, orando, intercediendo, adorando al Señor, de momento vino como un viento recio que sopló y estremeció aquella habitación, estremeció las puertas, las ventanas, estremeció aquel aposento, y cada uno de los que estaba allí comenzaron a alabar al Señor en otras lenguas. Y sobre cada uno de los que estaba allí, sobre la cabeza de cada uno de los que estaba allí, apareció como una llama, como una lengua de fuego. Era como si cada uno de los que estaba allí se hubiera convertido en un fósforo. Y su cabeza era una llama de fuego. Pero era algo visible, ¿sabe? No era algo espiritual, era algo que se veía. Sobre la cabeza de cada uno de los que estaba allí se veía una llama de fuego. Porque era el nacimiento de la iglesia, el comienzo de la era del Espíritu Santo de Dios. Así que la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento nos habla del nacimiento de la era de la iglesia, del nacimiento de la iglesia y el comienzo de la era del Espíritu Santo de Dios. Así que desde Hechos capítulo 2 hasta el día de hoy, todavía tú y yo estamos viviendo en la fiesta de Pentecostés. Todavía estamos en la fiesta de Pentecostés, desde Hechos capítulo 2. Estamos todavía en la era del Espíritu Santo. Estamos en la era de la iglesia. Por eso es que el libro de los Hechos, cuando usted busca al final, el libro de los Hechos no tiene final, no tiene fin, no cierra. ¿Por qué? Porque tú y yo todavía estamos escribiendo en el libro de los Hechos. Mientras la iglesia esté aquí, todavía se está escribiendo en el libro de los Hechos. ¿Qué se está escribiendo? Cada vez que Rafi está en el finger, acomodando las paletas, y le está testificando a un compañero de trabajo, y le está diciendo: Cristo te ama, el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, Dios es bueno, Dios es grande. Rafi está escribiendo una página en el libro de los Hechos. Cada vez que cada uno de ustedes está testificando con sus vecinos, en su trabajo, en la comunidad, cada vez que usted está en la oficina médica dando testimonio y testificando de lo bueno, lo grande que Dios ha sido en su vida, usted está escribiendo en la página del libro de los Hechos. Cada vez que tú oras y Dios hace un milagro, se está escribiendo una página en el libro de los Hechos. Estamos
todavía en la fiesta de Pentecostés. No se ha acabado, pero va a terminar. Va a terminar. ¿Qué sigue a la fiesta de Pentecostés? La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. ¿Qué era la fiesta de las trompetas? Era un momento de arrepentimiento y de celebración. ¿Para qué se utilizaban las trompetas en la antigüedad? Tenía muchos usos. Podía ser una trompeta confeccionada por un cuerno de carnero, un shofar, o podía ser una trompeta de metal. La trompeta se utilizaba, número uno, para convocar al pueblo, para llamar al pueblo. Recuerde que en aquel momento no existían los celulares, no existían las alarmas electrónicas. La única manera de usted convocar a un pueblo era como que dos o tres se pusieran de acuerdo y comenzaran a gritar, o que utilizaran una trompeta. Y con el sonido de la trompeta el pueblo atendía al llamado y se reunía. También las trompetas se utilizaban en la guerra. Cuando había una convocatoria para hacer un ejército para la guerra, se sonaba la trompeta. Pero también en medio de la batalla, cuando estaba un ejército frente a otro, se tocaba la trompeta para comenzar a pelear. También la trompeta se utilizaba para la retirada. También la trompeta se utilizaba para anunciar que habíamos ganado la batalla. Así que la trompeta tenía muchos usos en la antigüedad. Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel: el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, vas a hacer santa convocación al sonido de trompeta. Y va a ser un momento para humillarse, va a ser un momento para arrepentirte de tus pecados, pero también va a ser un momento de celebración. Ahora bien, si yo te dije que la Pascua tuvo su cumplimiento en Cristo, en la cruz del Calvario, que la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias hablan de la naturaleza de Cristo, que la fiesta de Pentecostés habla del nacimiento de la iglesia y el comienzo de la era del Espíritu, entonces la fiesta de las trompetas, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Leímos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde Pablo dice que no un ángel, no un arcángel, no un serafín, sino Cristo mismo, el eterno Hijo de Dios, que ahora mismo está a la diestra del Padre, Cristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La fiesta de las trompetas están hablando del fin de una era y el comienzo de otra era. ¿Escuchó? La fiesta de las trompetas hablan del fin de una era y el comienzo de otra. Una era que va a finalizar y comenzar con el arrebatamiento de la iglesia y con la segunda venida de Cristo. Dos eventos separados, pero que forman un solo acontecimiento escatológico: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ese proceso representa la fiesta de las trompetas. No es el mismo evento.
La palabra que utiliza Pablo aquí, donde dice que luego que los muertos en Cristo resuciten primero, los que estemos vivos seremos arrebatados. La palabra griega que se utiliza ahí es arpasos o arpasos. Arpasos significa hacer esto. ¿Vio? Arpasos no es esto. Esto no es arpasos. Arpaso es esto. ¿Qué yo hice? Lo tomé con delicadeza o lo arrebaté. Lo arrebaté. Aleluya. Eso significa arpaso. Santo Jesús. Arpaso. Que Cristo va a sonar una trompeta y tú y yo seremos arpaso. Aleluya. Seremos arrebatados. ¿Qué significa ser arrebatado? Gloria a Dios. Significa que en algún momento dado, puede ser ahora, puede ser dentro de los próximos 5 minutos, tú y yo, en un abrir y cerrar de ojos, ya no vamos a estar aquí. Vamos a ser arrebatados sin aviso, sin anuncio, sin tiempo de espera. Vamos a ser arrebatados de un momento a otro a la presencia del Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, si seremos arrebatados sin tener tiempo a decir, Señor, espérate que estoy escuchando un sonido, déjame ir al altar y arrepentirme, déjame llamar al pastor y pedirle que ore por mí, por unas cositas que yo he estado haciendo, porque he estado haciendo mis travesuras y necesito arrepentirme porque estoy escuchando. No te va a dar tiempo. Es en un abrir y cerrar de ojos. No vas a tener tiempo para prepararte. Tienes que estar preparado. Tienes que vivir preparado. Tienes que estar ahora mismo preparado. No tendrás tiempo para prepararte, iglesia. No va a haber momento para decir, Señor, perdóname. Señor, todavía tengo una raíz de amargura en mi corazón. Señor, tú sabes que todavía yo quiero mucho a mi hermanito, a mi hermanita, pero si me dejan, le piso el callo hasta que grite. No vas a tener tiempo para arrepentirte. No vas a tener tiempo para trabajar y sanar con las raíces de amargura. No vas a tener tiempo para dejar las conductas que no están permitiendo que tú crezcas espiritualmente. No vas a tener tiempo. Iglesia, entiéndelo. Santo Jesús. Entiéndelo. Mi alma te alaba. El Señor nos ha dado una gran oportunidad este año. ¿Por qué? Hace 11 meses, el último mensaje que yo prediqué aquí, en el último culto del año 2019, lo tengo aquí anotado. Yo prediqué un mensaje que le puse como título 2020, el año de la trompeta. Lástima que todavía en ese momento yo no estaba grabando los mensajes. Lástima. Pero ese fue el último mensaje que yo prediqué en el último culto del 2019. Santo Jesús. 2020, el año de la trompeta. Yo no sabía que la tierra iba a temblar en enero. Yo no sabía que venía una pandemia. Yo no sabía que el mundo se iba a paralizar. Yo no sabía nada de eso, pero el Espíritu Santo me inspiró a que ese fuese el último mensaje del 2019. 2020, el año de la trompeta. Habla Jesús. Aleluya. Y te pregunto, con lo que tú has visto, lo has vivido, lo has experimentado en este año, ¿crees que ha sido un año común? ¿Un año típico? ¿Un año parecido a otros?
este año 2020 Santo. está marcando el final y el comienzo de algo. Aleluya. Está marcando el final y el comienzo de algo. Santo. Ay, santo. Que yo no me atrevo a decirte fecha alguna sobre la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, porque Cristo mismo dijo que esa fecha está reservada solamente en la voluntad del Padre. Pero Cristo mismo dijo, mira, observa la higuera. Cuando tú ves que la higuera florece, cuando tú ves que la higuera se vuelve hermosa, atento a esas señales, porque la venida del Hijo de Dios está próxima, está a las puertas. Santo Jesús. Alabanza. Yo me voy a atrever a decir algo que tal vez mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero vamos a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Aleluya. Usted ponga sus argumentos y yo pongo mis argumentos. Esta es la pandemia más fuerte y más difícil que ha experimentado la raza humana. Santo Jesús. Y tal vez algunos historiadores dirán, pero pastor, pero es que para allá, para la década del 30, del 40, el mundo experimentó la gripe española, que murieron millones, y ya para el siglo XV también el mundo experimentó la peste negra, la peste bubónica, y el mundo ha experimentado diferentes pandemias. Aleluya. Es verdad, es verdad. Pero ahora yo te pregunto, ¿en qué momento de la historia humana ha habido tanto avance tecnológico y tanto avance en la ciencia médica? ¿En qué momento de la historia? ¿Cuándo el ser humano se imaginaba que iban a abrir a otro ser humano, le iban a sacar el corazón sin que esa persona, sin que ese cuerpo se muriera, le iban a sacar el corazón y le iban a instalar otro corazón sin que esa persona se muriera? ¿Cuándo? ¿Cuándo el ser humano se imaginaba que iba a llegar un momento en que nuevamente iban a operar un ser humano y le iban a quitar los pulmones y ponerle pulmones nuevos? ¿Cuándo? Como si el ser humano fuese un carro que le ponen piezas y le quitan piezas. ¿Cuándo? Oiga, estoy hablando de órganos vitales. No estoy hablando de un puente que le pongan para añadirle un diente. No estoy hablando de una uñita. Estoy hablando de órganos vitales. ¿Cuándo el ser humano pensó, se imaginó que iba a llegar la época que le iban a quitar los riñones a alguien y le iba a poner riñones nuevos? Es un trasplante. ¿Cuándo? Así que dígame usted si ahora mismo estamos viviendo en la época, en la historia humana, en la época de más adelantos tecnológicos y más adelantos en la ciencia médica. ¿Estamos de acuerdo? Dígame, ¿estamos de acuerdo? Si no está de acuerdo, dígame. Porque que yo sepa, por lo menos en los libros de historia que yo he leído, en el siglo XV no hacían operaciones a pecho abierto y le sacaban el corazón a alguien y volvían y le ponían otro. Eso no se hacía. Por lo menos en los libros de historia que yo he leído, no hacían nada de lo que hacen hoy. Lo hacían ni en el siglo XX, ni en el XIX, ni en el XVIII, no. Se hace ahora. Por lo tanto, creo que todos estamos de acuerdo en que este es el momento de la historia donde más adelanto tecnológico en la ciencia médica hay. ¿Cierto? ¿Y por qué con todo ese adelanto tecnológico en la ciencia médica todavía ni siquiera los médicos saben con lo que están trabajando y saben lo que es el coronavirus? ¿Por qué con todo ese adelanto en la medicina todavía los médicos no saben a ciencia cierta qué es el coronavirus? ¿Cómo afecta? ¿Cómo impacta? Hay ideas. Entonces, si con tanto adelanto tecnológico todavía al día de hoy la vacuna no está por ahí, quiere decir entonces que esta es la pandemia peor
que ha experimentado la humanidad. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica? Esta es la peor pandemia que ha experimentado la humanidad. Entonces, este 2020 que estamos experimentando la peor pandemia que ha vivido la humanidad, que estamos viendo una serie de acontecimientos, que la nación más poderosa del mundo precisamente en este año finaliza, al momento, porque eso está en tribunales, al momento finaliza uno de los presidentes que de hecho su apellido tiene que ver con trompeta también, para colmo, y no es casualidad, su apellido tiene que ver con trompeta. Finaliza su mandato este año, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Y cuando usted mira todas las señales y usted suma y resta, se da cuenta que definitivamente el 2020 es el inicio de una era y el comienzo de otra. Y cuando vamos a la Biblia, ese acontecimiento está marcado por la fiesta de las trompetas. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que al día de hoy, si estamos aquí y Cristo no ha sonado la trompeta y no hemos sido arrebatados y estamos aquí todavía, es una ñapa. Es una ñapita de tiempo que se te está dando a ti y se me está dando a mí para arrepentirme, para yo pedir misericordia, para yo decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, todo lo que no es tuyo, sácalo de mí. Acabo de decirte que la iglesia será arrebatada en un momento a otro. No va a haber tiempo para arrepentirte, no va a haber tiempo para pedir perdón. Hay que estar listo, hay que estar preparado, hay que tener aceite suficiente para ese momento. Porque ¿quién va a transformar tu cuerpo? No va a ser por una palabra mágica, abracadabra. No va a ser por una palabra mágica ni un conjuro. Tu cuerpo será transformado por el propio Espíritu Santo que habita dentro de ti. Tu cuerpo será transformado por el propio Espíritu Santo que habita dentro de ti. Y si el Espíritu Santo yo lo tengo contristado, difícil. Y si el Espíritu Santo está contristado, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando yo salgo de la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo, que Cristo mismo dijo que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y cuando el Espíritu Santo me quiere guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia, y el Espíritu Santo me dice: mira, la dirección es por aquí, pero yo quiero ir por acá. El Espíritu Santo sigue insistiendo: no, mira, es por acá. No, pero es que yo quiero ir por este otro lado. Y el Espíritu Santo me dice: no, pero es que tienes que perdonar, tienes que amar a tus hermanos, tienes que respetarlos, tienes que orar por ellos, tienes que amar a tu prójimo. No puedes tener contiendas en tu corazón, no puedes tener celos, envidias en tu corazón. Es por este camino. Pero yo digo: no, es que yo quiero ir por este otro. El Espíritu Santo se contrista. ¿Qué peligro habrá cuando suene esa trompeta y el Espíritu Santo esté contristado? Eso es el equivalente a las 5 vírgenes que no tenían aceite suficiente.
Tenían aceite, pero no era suficiente. Está el Espíritu Santo, pero está contristado. Santo. El llamado en esta mañana, iglesia, y voy a ir terminando ya, es a que si falta la fiesta de las trompetas, que puede comenzar hoy, puede comenzar dentro de los próximos 15 minutos, ¿estamos preparados para el sonar de esa trompeta? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia? Santo, dame fortaleza, Padre. Aleluya. Usted sabe la cantidad de documentales Santo. y de programas de televisión que están haciendo sobre los ovnis. Ahora en esta semana apareció en Estados Unidos, en un desierto, una figura en forma rectangular. No sé cuántos han visto la noticia. Es como una piedra rectangular, pero no es una piedra, es de metal, pulido, alto, y esa pieza apareció en medio del desierto, en un área restringida, en un área que se supone que los civiles no entren o no lleguen allí, es un área restringida, y apareció esa pieza allí. El gobierno de Estados Unidos no sabe ni quién puso esa pieza allí. Nadie sabe quién colocó esa pieza allí. Y han salido especulaciones, no, que los extraterrestres, no, pero eso es para que veamos que no estamos solos, no, pero esos son los ovnis. Y sin números de teoría. ¿Por qué, amado? Porque todo eso está saliendo ahora a la luz. ¿Por qué? Porque el mundo se está preparando para algo grande que va a ocurrir. El mundo se está preparando. El mundo se está preparando para un evento donde miles y miles de personas van a desaparecer de la tierra. Y en el trabajo van a buscar a Henry. Y el supervisor va a decir, mira, llámate a Henry que no ha llegado al trabajo. Ya se le pasó la hora. Los clientes de Ángel Luis van a estar esperando para que le lleve los gabinetes. Y van a decir, pero este Ángel Luis, mira qué irresponsable. Me dijo que hoy iba a venir con su esposa a traer y a instalar los gabinetes. Y no ha traído los gabinetes. Van a empezar a buscar gente alrededor del mundo que se han desaparecido. No saben dónde están. Las casas están vacías. Los carros se quedaron solos en la carretera. Un acontecimiento extraordinario va a ocurrir muy pronto. Las tinieblas lo saben. El mundo espiritual de las tinieblas lo sabe. Y está preparando conspiraciones, teorías, para que cuando eso ocurra, el mundo pueda tranquilizarse pensando, es que vinieron los extraterrestres. Vinieron los marcianos y abducieron allá a Nori. Vino un platillo volador y se llevó a Michael. Vino un platillo volador y se llevó a Tatita. La están esperando todavía en el centro de diálisis y no ha llegado. Se fue con los marcianos. El mundo se está preparando para un momento, un acontecimiento que está marcado por el sonar de una trompeta. Iglesia, hay que estar preparados hoy, ya. No es momento de seguir jugando al cristiano. No es momento de seguir jugando a la cristiana. Santo, aleluya, ahora. Es momento de comenzar a dar fruto. Es momento de crecer espiritualmente.
Es triste, mis amados, ver cuántos creyentes hay que llevan 40, 30 años en el Evangelio y todavía son bebés espirituales, son enanos, pigmeos espirituales, porque no crecen, se han estancado. ¿Por qué? Porque tienen un concepto del Evangelio erróneo, equivocado. Viven más una religión que un cristianismo. Piensan que cristianismo es usar tal marca de zapato, usar tal marca de ropa, peinarse de tal manera, parecerse de tal forma. Piensan que el cristianismo es a base de rituales, a base de yo hacer algo para ganarme el favor de Dios. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Ya el precio de tu salvación, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, solamente aceptar a Jesucristo. Permitir que el Espíritu Santo entre a tu vida y de ahí en adelante vivir conforme a la naturaleza del Espíritu. Pero pagar precio, ya el precio fue pago. Tú no tienes que hacer ningún rito, no tienes que caminar de rodillas hasta ningún lugar, no tienes que pagar nada. Pero hay cristianos que todavía al día de hoy piensan que para ser salvo hay que pagar un precio. Ya el precio fue pago. Tú no tienes que pagar nada, fue pago el precio. Y a veces tenemos un concepto mental de lo que es un cristiano muy equivocado. Y Pablo se lo aclaró a los corintios. Los corintios, escuche bien, era una iglesia que Pablo lo reconoce porque abundaba el don del Espíritu. Los corintios eran una iglesia donde se hablaba mucha lengua. Los corintios eran una iglesia que ellos eran bien avivados. Eran de los que nos gusta brincar. A mí me gusta ese ambiente. Yo me crié en el ambiente pentecostal y a mí me gusta ese ambiente. Y los corintios estaban en ese ambiente. Mucha lengua, mucho brinco, mucho salto, mucha fogosidad en el culto. Le ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. ¡Wow! Y Pablo los felicita y le dice: no, es que ustedes son extraordinarios. Ustedes están llenos de dones del Espíritu. Ustedes son tremendos, pero agárrese ahora fuerte de la silla. Agárrese. Pero son unos inmaduros. Son unos ignorantes. Wow. Pero espérate, Pablo se volvió loco. Si esa gente son los más que hablaban lengua, esa gente eran los más que brincaban y saltaban, esa gente era una cosa extraordinaria en el fuego del Espíritu. ¿Cómo Pablo le está diciendo inmaduros, ignorantes? Pablo le dice: ustedes, debiendo ya de estar comiendo comida sólida, todavía a estas alturas yo tengo que darle leche espiritual, porque son unos niños espirituales. No han madurado, no han crecido. ¿Por qué? Porque mientras por un lado hablaban en lengua, por el otro hablaban de sus hermanos, criticaban a sus hermanos. Mientras por un lado ponían las manos sobre los enfermos y se sanaban y había una demostración de fuego y poder tremenda, por otro lado había contiendas, habían divisiones entre ellos. Y unos decían: ah, pero es que yo soy de Pablo. Otros decían: no, pero es que yo soy de Pedro, porque Pedro fue uno de los mejores apóstoles. Y otros decían: no, pero es que yo soy de Cristo. Había divisiones entre ellos. Y Pablo le dice: mira, no sean inmaduros, no sean ignorantes. Ustedes todavía son unos bebés espirituales. Porque ellos tenían un concepto de lo que era ser cristiano muy distinto a lo que decía la Biblia.
¿Tú quieres ser cristiano? ¿Tú quieres escuchar el sonido de la trompeta y ser arrebatado? Tú tienes que tener en tu vida el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay amor hacia tus hermanos? ¿O hay contienda en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en tu interior? Es un momento, iglesia, para reflexionar. Como te dije, yo no te puedo dar una fecha en qué momento sonará la trompeta para el arrebatamiento de la iglesia. Pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y observe las señales. Yo no sé si esta es la última advertencia que yo le pueda estar dando a la iglesia para arreglar su vida. Yo no lo sé. Yo no me iba a imaginar el año pasado cuando yo prediqué ese mensaje que le puse por título 2020 año de la trompeta. ¿Qué iba yo a pensar todo lo que iba a pasar? De la misma forma, yo no sé si después de este culto, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé. Yo no sé si este es el último mensaje de advertencia. Yo no sé si esta es la última oportunidad que el Señor nos está dando para arreglar nuestra vida ante su presencia. Pero iglesia, no vale la pena tomar riesgos. No vale la pena arriesgarnos y es mejor estar preparados. Si tú reconoces ahora mismo que en tu corazón todavía hay resentimiento, hay raíces de amargura, todavía en tu corazón hay cosas que no te dejan crecer, que no te dejan llegar hasta la estatura de Cristo, si hay cosas todavía en tu vida que no te dejan avanzar, es momento de tú decirle: Señor, yo necesito que tú quites de mi vida todo resentimiento. Yo necesito que tú quites de mi vida esto. Sácalo de mi vida. Dame fuerza para yo trabajar con esto, Dios. Yo quiero estar listo para cuando suene la trompeta. Puede sonar hoy mismo. Puede ser mañana, el año que viene. Puede ser el 31 de diciembre. Y que el 31 de diciembre termine la era de la iglesia y que comience la gran tribulación. Yo no sé, pero eso va a ocurrir en un momento a otro. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Encender el televisor y escuchar las noticias, que miles desaparecieron, que ha ocurrido una crisis mundial, que los gobiernos se han desestabilizado porque la humanidad ha sido diezmada, han desaparecido miles y miles del mundo y no se sabe qué ha pasado, los gobiernos se han dislocado, nadie sabe lo que ha pasado. ¿Estás esperando escuchar esa noticia para entonces decir: a rayo, ay bendito, como buen puertorriqueño, ay bendito? No esperes, no esperes. Es momento de hacer compromiso con Dios y decirle: Señor, yo me comprometo contigo desde hoy. Yo quiero ser un hijo, una hija tuya de verdad. Yo quiero serte fiel. No soy perfecto todavía, Señor, pero voy de camino hacia el blanco de la soberana vocación. Todas mis imperfecciones, todos mis errores, todo aquello, Señor, que no me deja avanzar, lo pongo en tus manos. Acompáñame de pie en esta hora, iglesia. Ora conmigo. Es un momento de suma importancia. Si este es el año de la trompeta,
Si este es el año de la trompeta, como el Espíritu Santo me inspiró el año pasado a predicar sobre eso, en un año de pandemia, la peor que ha ocurrido, de terremotos, temblores, en un año que un presidente de la nación más poderosa termina su mandato y que ha protegido a brazo torcido a Israel y termina su mandato. Si este es el año de la trompeta, no esperes a que llegue el 31 de diciembre para decir: Señor, me arrepiento. Señor, aquí está mi vida. Señor, me entrego a ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Te dije que la fiesta de la trompeta era una fiesta de arrepentimiento y de gozo. ¿Por qué de gozo? Juan cierra el libro de Apocalipsis con unas palabras: el Espíritu Santo y la novia dicen: ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.